personas a duchar, a bañarse en las azoteas, y a lo lejos miró una doncella bañándose. Algo se levantó en él. Con todo el poder que le embargaba como rey, mandó a que la traigan. Y el rey de Israel, David, abusó de ella. Después de esto, obviamente él se arrepintió y le pidió perdón a Dios por ese acto. Lastimosamente, esta mujer quedó embarazada también. Lo peor de todo es que quedó embarazada de uno de sus hombres más leales en el ejército. Uno de sus hombres más valiosos además. Y David, para cubrir su pecado, mandó a este hombre al frente de batalla, sabiendo que eso haría peligrar su vida y aún morir. Lo hizo adrede, sabiendo a qué lo exponía, y este hombre murió. Todo para que ese pecado no quedara luego expuesto. Con el tiempo un profeta tuvo que venir a decirle a David lo que él había hecho para que se arrepienta, porque todo Israel comenzó a sufrir por ese pecado. Hubo otro hombre que de niño fue consagrado para Dios. Tenía la habilidad de la fortaleza. Tenía una fuerza descomunal a medida que su pelo se iba creciendo y él cumplía sus votos. Fue dedicado a Dios de pequeño. Y él surgió como el héroe para Israel. En su tiempo, la esperanza para Israel. Los superhéroes que conocemos ese día le quedaban chicos. La Biblia dice que en una oportunidad con la quijada de un burro mató todo un ejército. Sansón temía a Dios, y con esa fuerza que provenía de Dios mismo podía él destruir ejércitos enteros en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero había una mujer y habían otras mujeres que estaban tras de él para que le pudiera él confiar el secreto de su fuerza. Y un día algo se levantó en él, y por causa de ese algo se acostó con esas mujeres y vendió su secreto. Fue llegado a ser esclavo. Lo ataron a una columna para ser burlado y a trabajar forzosamente, y la fuerza se le fue a él por traicionar su pacto. Cortaron su pelo y le sacaron los ojos. Hubo otro gran rey en Israel. Él escribió todo un libro en la Biblia, y ese libro se llama Eclesiastés. Uno de los hombres más poderosos y brillantes de la humanidad. Llegó a construir un palacio fenomenal. Un hombre poderoso, y su fama de sabiduría se extendió a lo largo de toda la tierra. Y aún las naciones enviaban comisiones, embajadas, para conocer de la fama del palacio que había levantado este hombre, Salomón. La Biblia dice que no hubo hombre más rico en la tierra. Y a medida que su poder y su grandeza y su nombre se levantaban, su fama y su poder, y las doncellas lo admiraban, al ver pasar a estas doncellas, algo se levantó en él. Y la Biblia dice que este hombre fue detrás de estas mujeres, y de ser uno de los reyes más poderosos de Israel, llegó a ser una de las mayores vergüenzas para Israel. Porque luego fue no solamente detrás de las mujeres, sino de las creencias de estas mujeres paganas. Hubo otro hombre
que cuando servía a Dios con todas sus fuerzas, apareció de repente un grupo novedoso de entusiastas seguidores de un Dios al cual él también adoraba. Pero estos entusiastas seguidores no mencionaban el nombre que él sabía o entendía como debía mencionarse Dios. Estos se hablaban de un Jesús, de ese hombre que fue un carpintero y fue crucificado, y ahora estaban diciendo que además había resucitado. Él estaba furioso por ello. ¿Cómo podían decir que él era el Hijo de Dios? Su furia fue tal que él tomaba a estos seguidores de Cristo y los arrastraba por las calles y los llevaba a ser flagelados. Saulo de Tarso. Y puedo seguir. Lo interesante de todo esto, que no estoy mencionando personajes salidos de una prisión, no estoy mencionando personajes, ¿me entiende? Que el común de la mente puede decir, este es una persona mundana. Estoy hablando de gente que levantaba el nombre de Dios y que temía a Dios de alguna manera. David, Salomón, Saúl, Sansón, Saulo. Lo tremendo de las Escrituras es que las Escrituras no callan estas cosas, las muestran. Tú lo puedes leer. Está en todas sus Biblias. De repente, si hubiera sido potestad de nosotros, ¿me entiende? Hubiéramos creído, no, esto no puede ir en la Biblia. Entonces, esto no va. No va el libro de Eclesiastés, no va Crónicas, no va la historia de David, no va la historia de Saúl, no va la historia de Sansón, y no va esta historia, y nos quedamos casi sin Biblia. Es que la historia nos muestra algo que hoy día, irónicamente, mucha gente aún no se da cuenta, y de eso quiero hablar. Yo quiero hablar en esta mañana de la redención, redimidos del pecado. Diga conmigo, redimidos del pecado. Mientras mencionaba estos personajes, a los cuales por cierto admiramos, porque Dios llegó a decir de David, he aquí un hombre conforme a mi corazón. Y Jesús mismo llegó a citar a Salomón en su riqueza. Y sabemos lo que llegó a hacer el apóstol Pablo. Estamos hablando de hombres que creían en Dios, pero a pesar de ello le fallaron a Dios. Y le fallaron a Dios clamorosamente. ¿Dónde podemos encontrar una explicación sensata a todo esto? ¿Por qué la Biblia no oculta la historia de estos personajes? Porque la Biblia nos quiere enseñar algo más importante. Hay una verdad que aún permanece oculta en pleno siglo XXI y en un tiempo donde la gran mayoría puede tener acceso a la Biblia. Y es una verdad que las religiones se han encargado de tapar y ocultar con sus falsas enseñanzas. Y la verdad es esta: no importa cuánto tú creas en Dios o digas creer en Dios, tú eres un pecador. Eres un hombre pecador. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, lo siguiente. Romanos capítulo 3, el versículo 9, lo siguiente. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ya hemos acusado a todos.
Porque ¿sabes qué? Los judíos llegaron a creerse una élite especial de gente santa y todos los demás paganos son unos viles mundanos. Pero nosotros somos la nación elegida por Dios, y eso gestó en ellos un orgullo espiritual a tal punto que llegaron a creer que por sus acciones religiosas, esas acciones religiosas los habían exhibido los habían librado de su naturaleza cruel y pecaminosa. Habían llegado a desentenderse de su verdadera condición. Al desatenderse de su verdadera condición, llegaron a crear en ellos un orgullo espiritual, y ese orgullo espiritual hizo que ellos perdieran toda sensibilidad espiritual. Y aun cuando tenían religión, estaban muy lejos de Dios. Porque no importa cuánta religión tengas, puede que más religión, más alejado de Dios. Le pasó a Salomón, le pasó a Saúl, le pasó a David. Hubo otro hombre que debo también mencionar, que también creía en Dios, y ese hombre era Caín. Hoy día nosotros, por lo general, la religión le da tanda a Caín, pero lo olvidan que Caín creía en Dios. Y Caín tomó la iniciativa de ser el primer hombre que trajo una ofrenda a Dios, según narran las Escrituras. Caín, dice la Biblia, de lo que él tenía, de lo que él había producido, trajo de lo mejor de la tierra, trajo de la tierra una ofrenda a Dios. Y la Biblia dice que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Creía en Dios, le dio una ofrenda. Pero la respuesta de Dios fue: yo no quiero esa ofrenda y no me parece correcto tu actitud. No quiero esa ofrenda. No me es agradable. Puede que nosotros traigamos una ofrenda a Dios que en lugar de agradarle, le desagrade. Puede que Dios, al mirar nuestro corazón, no solamente rechace nuestra ofrenda, sino además nos resista a nosotros. ¿Le seamos desagradables? Cuando Caín oyó a Dios, dice la Biblia que Caín se enojó contra Dios. Se molestó. Y no solamente se enojó contra Dios, sino además se enojó contra su hermano Abel y lo odió. Lo odió hasta matarlo. Y fue el primero que derramó sangre. De Abel. ¿Qué está pasando en los hombres? Que aún gente creyentes en Dios pueden llegar a derramar sangre. Yo no sé, es lo más probable que los que han pisado aulas universitarias, una de las cosas que se suele debatir en las aulas es acerca de la creencia en Dios. Los profesores, algunos profesores suelen ser ateos, les dan de alma, ¿verdad?, a los creyentes, pues habla pues justamente de estas cosas que he mencionado y ridiculiza y dice: ya ves, estos creyentes y esto que el otro, y todavía se atreven a decir: entonces Dios es el más grande genocida de todos los tiempos porque Él mandó esto. ¿Por qué? No estamos hablando, reitero, gente que consideramos mundana, estamos hablando de gente que cree en Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta a esta hora. ¿Por qué todavía te enojas contra tus hermanos hasta el odio? ¿Por qué todavía te enojas con tus hermanos hasta el rencor? ¿Por qué todavía menosprecias a tus hermanos? ¿Por qué todavía comparas? ¿Por qué todavía te
te envuelves en líos. Porque hace tanto tiempo que llegas a la iglesia y a pesar de que llegas no te has involucrado en alguna área de servir al Señor. Porque cuando tienes que dar a Dios, sacas la moneda más pequeña o el billete más pequeño, o de repente ya un billete grande y sientes, ya cumplí, Señor, ya ahí me dejas tranquilo, ya lo hice? ¿Por qué? Porque en lugar de levantarte en las mañanas para buscar de Dios y adorarle, o hacerlo en la tarde, ¿por qué prefieres tú ese programa de televisión en lugar de leer la palabra de Dios y en lugar de tener tiempo solas con Él? ¿Por qué prefieres otras cosas? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, de crítica y maledicencia hacia otros. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Vamos a leer, por favor, el libro de Romanos y vamos a oír a un hombre que reconoció su bajeza. Reconoció su condición miserable. No es cuánto vengas a la iglesia, no es cuántos cantos tú haces, no es cuántas veces levantes la mano, no es cuántas Biblias tengas, no es cuánto marques tu Biblia, no es cuánto des. Porque hay algo que tú no puedes cambiar. Y lo que no podemos cambiar nosotros se llama el pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros. Ahora, obviamente me estoy refiriendo a la mayoría de gente, es decir, me estoy refiriendo a aquellos que no han tenido el privilegio de experimentar un sincero y genuino arrepentimiento y que no han experimentado el privilegio de ser justificado por Dios. Que quizás han venido a la iglesia, repito, y hacen acciones religiosas y creen en Dios, pero aún no tienen un encuentro real, tangencial en su vida, radical, inolvidable. ¿Te acuerdas el día que naciste de nuevo? ¿Te acuerdas el día en que experimentaste la salvación? ¿Te acuerdas el día que cuando tú saliste de haber hecho esta decisión importante en tu vida, saliste por la calle y todo te parecía más luminoso y todo te parecía más colorido y podías respirar y querías gritarle a todo el mundo: ¡Jesús vive! ¡Él es real! Porque si tú nunca experimentaste esto, tú aún estás atrapado en tus delitos y pecados. Pablo llegó a decir lo siguiente en el capítulo 7, cuando él cuenta acerca de esta experiencia, de su lucha por cambiar
cuando él era un temeroso creyente en Jehová, él llegó a tener esa lucha de querer salir de su condición pecaminosa. Él tuvo esa lucha de querer salir de esa condición caída. Porque estoy seguro que él quiso guardar la ley, él quiso hacer obras. Estoy seguro que él quiso hacer todo lo posible para ser la mejor persona que podía ser. Pero una y otra vez, mientras más lo intentaba, más fracasaba. Mientras más intentaba él agradar a Dios, mientras más intentaba él guardar la ley, más fracasaba. Por eso llegó a decir lo siguiente: verso 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso termino haciendo. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Verso 21. Todos. Que el mal está en mí. Diga conmigo: que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Soy un miserable. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? La Biblia dice que por el pecado de un hombre entró al mundo la muerte, por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre, señoras y señores, es una condición miserable. Un día hubo un hombre llamado Adán que pecó rotundamente contra Dios, y ese día la muerte y el pecado comenzaron a reinar en el mundo. Desde ese día, todo ser que nace en la tierra nace con una inclinación natural a pecar. Nace con una inclinación natural a lo malo, a la perversión. Razón por la cual no hay forma de cambiar tu situación a menos que alguien de fuera de ti cambie tu corazón. No hay forma que puedas cambiar tu naturaleza a menos que Dios mismo cambie tu naturaleza. No hay forma que puedas cambiar tu corazón a menos que Dios mismo cambie tu corazón. Y no podrás hacer eso real en tu vida, en una experiencia, hasta que tú un día no reconozcas que eres un miserable pecador. Nadie llega a ser más consciente de cuán pecador es hasta que intenta ser bueno con todas sus fuerzas. Nadie llega a ser tan consciente de su maldad hasta que un día intenta ser bueno con todas sus fuerzas. El día que tú intentas ser bueno, si yo voy a ser bueno,
y lo haces de verdad y lo haces de corazón, ese día tú estás camino a encontrarte con tu verdadera condición. Eres un miserable pecador. Tu condición es una condición caída. Eres egoísta, eres orgulloso, eres un pecador, eres una pecadora. Romanos capítulo 5, verso 8 dice lo siguiente: pero Dios muestra su amor para con nosotros. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes cuándo comienza el día de tu salvación? El día que tú humildemente reconoces: soy un pecador, estoy preso en mis pecados, estoy preso en mis delitos. En el libro de Efesios el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida, capítulo 2 versículo 1, dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Amigo, no importa cuánto tiempo vienes a la iglesia, no importa que tus papás canten a Dios, no importa que te han formado en las enseñanzas de la palabra de Dios, no importa aún que quizás tus padres puedan ser líderes, no importa cuántas veces leas la Biblia, eso no te va a cambiar. Eso no te va a cambiar. No le puedo cambiar a David, no le puedo cambiar a Sansón, no le puedo cambiar a Saúl, no le puedo cambiar a Salomón, no le puedo cambiar a Saulo de Tarso. ¿Sabes? No es posible cambiar nuestras propias fuerzas. Tiene que haber un libertador, tiene que haber un redentor, tiene que haber alguien que nos libere, tiene que haber alguien que rompa el pecado de nuestra vida. Y ese alguien no es una iglesia, ese alguien tiene un nombre. Ese nombre es un nombre sublime. Ese nombre dio su vida por ti, descendió de lo más alto, ascendió y descendió de lo más sublime a la tierra, porque te amó hasta la muerte. Y no solamente la muerte, sino se levantó el tercer día resucitando para darte libertad y darte en lugar de muerte vida eterna, porque Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero ojo, tienes que tener un encuentro con Él. Tienes que venir corriendo a Él, declarando y reconociendo tu condición caída. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego en el pasaje siguiente él escribe lo siguiente, porque esto no queda en una historia negativa. En el capítulo 8 verso 1 dice: aleluya, ahora pues, pero ahora en este tiempo ninguna condenación hay para los que vienen a Cristo Jesús, los que no van a caminar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es tus actos, no es tu moral, no es tu asistencia a la iglesia, es que tú te encuentres un día con el autor de la vida, aleluya, que te encuentres con tu Redentor. Y eso sucedió un día con Saulo. Se encontró un día con Jesús en el mismo camino en que él perseguía a los cristianos. Se encontró con su Redentor y él cayó a tierra y dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. De una cosa te da cosa en contra del Hijo. Y es ahí donde él rindió su vida, y su vida fue cambiada, porque tuvo un encuentro con el Salvador y Redentor en su vida, en un genuino arrepentimiento. Y él llegó a decir: gracias doy a Dios ahora, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del
cuando tú conoces de ese amor que Jesús mostró por nosotros en esa cruz, hoy en día el pecado se ha livianizado, se ha solivian. Se ha soliviantado. Pecado, esa es una palabra antigua. Pero el pecado tiene graves consecuencias. A Adán le costó la vida. A David toda una década de sufrimientos, él y su descendencia. A Moisés no entrar a la tierra prometida, habiendo liberado a Israel. Estamos viviendo, la Biblia dice, vendrán tiempos peligrosos en los últimos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos que no respetarán a sus padres. Una generación perversa. Por eso cuando Pablo predica la palabra dice: sed salvos de esta perversa generación. Hoy en día, el día en este momento, tú tienes la oportunidad de volver tu vida al único que puede transformarla, al único que demostró un amor tan grande por ti, que te vino a rescatar. En el libro de Corintios capítulo 5, quiero ir a dos textos finales. 2 de Corintios el capítulo 5. ¿Sabe? Tú has venido a la iglesia por años, meses, semanas, porque has necesitado que Dios te bendiga. Has necesitado que Dios haga algo por tu matrimonio. Has necesitado que Dios haga algo por tu familia. Has necesitado que pase algo en tu vida, y tu desesperación ha hecho que tú comiences a acercarte. ¿Y sabes qué? Tú tenías una enfermedad, tenías un problema financiero, tenías un problema de soledad, tenías un problema de falta de estima, y por eso comenzaste a llegar. ¿Y sabes qué? Dios te comenzó a tocar, Dios te comenzó a bendecir, Dios te sanó, Dios comenzó a restaurar tus finanzas, tu vida comenzó a cambiar. Amén. Y tú comenzaste a sentir la presencia de Dios, porque comenzaste a ver, sentir y experimentar la presencia y el compañerismo de ser parte de la iglesia. Pero eso no significa que aún hayas experimentado vida en Cristo Jesús y justificación. Eso no significa que te hayas encontrado con tu Redentor. Porque solo puede ocurrir esto el día que tú te arrepientes, no de tus pecados, sino de tu pecado. La paga del pecado es la muerte, y hay mucha gente que se anda arrepintiendo de sus pecados. Estos hombres se arrepentían de sus pecados, pero hay algo que es mayor, el pecado mayor. ¿Y sabes cuál es el pecado mayor? En el libro de Corintios el apóstol Pablo trae la revelación y dice la palabra, verso 14: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabes cuál fue el pecado original, amigo? Porque tú te puedes arrepentir de diferentes pecados, pero si no te arrepientes del pecado matriz, del pecado original, todo
seguirá igual. ¿Y sabes cuál es el pecado original? Para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. ¿Sabes cuál es el pecado de los hombres? El pecado de los hombres no es pecar. El pecado de los hombres no es hacer mal. El pecado de los hombres es vivir para sí, para ti, buscar tu propia felicidad, buscar tu propia comodidad, tus propios planes. Buscas a Dios para que te bendiga a ti, buscas a Dios para que te dé paz a ti, buscas a Dios para que te ayude a ti. Entonces Dios se vuelve tu mayordomo y tú eres el centro de tu universo. Tú tienes que arrepentirte. Esto era lo que pasaba con estos hombres. El pecado del cual hablaba Pablo, el pecado del cual dice moraba en mí, este pecado que está en mí, es ese pecado de no volverse a Dios para rendir su vida al Señor. Tú fuiste creada, fuiste creado para tener comunión con Él. Fuiste creada para hallar tu paz, tu deleite y tus propósitos en Él. Fuiste creado para adorarle. Pero hemos terminado haciendo de nuestra vida el centro. Y por eso religiones. ¿Qué es la religión? Los antropólogos lo saben, los sociólogos lo aceptan también. ¿Qué es la religión? Los antropólogos, los sociólogos, aún los psicólogos saben. Se crean religiones y el hombre se crea religiones para tratar de que su Dios los bendiga y los favorezca. Por eso hay millones de religiones. Y aún en la creencia, en la fe judeocristiana, hay gente que se apega a la fe judeocristiana para hacer de su Dios su mayordomo. Y eso fue el pecado de Caín. Dios, ahí está, te doy, ahora bendíceme. Y cuando Dios no aceptó su ofrenda, se enojó contra su Dios que no quería bendecirlo y mató a su hermano. Por eso hay gente que se va de las iglesias, porque el día que Dios ya no quiere bendecirles, el día que Dios ya no les sirve a ellos, se van. Dicen, Dios no existe, porque nunca solucionaron su problema central. Quieren vivir para sí mismos. Pero la Biblia dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En esta hora, hoy, Dios te está abriendo una puerta. Dios te está abriendo el entendimiento. Dios está corriendo el velo. Hemos orado para que Dios te corra el velo y diga, wow, esto es lo que yo necesitaba entender. Esto es lo que necesitaba entender yo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice en el último pasaje que les dije que iba a leer, en el capítulo 5, el verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Escúchenme. La prueba. Nosotros hemos enseñado, y la iglesia ha enseñado muchas veces esto para afianzar la fe del creyente. Y no está mal. Pero realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. La prueba de que una persona realmente se arrepintió, la prueba de que una persona realmente entregó su corazón a Cristo, es que todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Escúchame, si tu vida no ha sido afectada completamente, si todo no ha sido hecho nuevo, si tus actitudes, tus aspiraciones, tus prioridades no han cambiado,
tú no estás en Cristo, tú sigues perdido, tú sigues sin salvación. Si realmente te arrepentiste, si realmente clamaste al Señor, entonces todas las cosas viejas pasaron y todas se hacen nuevas. Aleluya. La salvación no es un proceso, la salvación es instantánea. Tú naces de nuevo. Hay un proceso de carácter, hay un proceso donde Dios va limando cosas en tu vida, pero tus actitudes tienen que cambiar de la noche a la mañana. Tus aspiraciones, tus anhelos tienen que cambiar de la noche a la mañana. El motor de tu vida tiene que cambiar en un abrir y cerrar de ojos, como un milagro que solo Dios puede hacer. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Pero si aún tú sigues luchando y aún no tienes aquello, entonces porque aún no te ha amanecido. Pero hoy tú puedes escuchar la voz de Dios que te dice: venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Y el que a mí viene, dice Dios, yo no lo echo fuera. Todo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El pecado del cual menciono, la única forma de que se destruya en tu vida es que tú nazcas de nuevo. Y no hay forma de que nazcas de nuevo hasta que no te arrepientes de tu pecado y corras a Cristo Jesús. No para que Él te bendiga. Ya no esta vez para que Él te sane. Ya no esta vez para que ¿me entiendes? Para que salve tu matrimonio. No. ¿Sabes qué provocó ese problema en tu matrimonio? ¿Sabes qué provocó todo ese desorden y causa en tu vida? Tu pecado. Y tú tienes que